La paz del Eterno sea con todos vosotros en este hermoso día del Sabbat, en esta mañana preciosa y hermosa que el Eterno nos da la vida. Estudiaremos Primera de Samuel, capítulo 3, este misterio que está allí en la vida de Samuel. Todos sabemos que su madre fue Ana y que Ana prometió entregar a este niño al templo para la obra de nuestro Padre Celestial. Y allí este niño allí creció. Allí estuvo desde que nació este varón hermoso llamado Samuel. Anote por favor los pasajes para que usted en casita los estudie y los medite. El tema que nos ocupa es las dos lámparas. Las dos lámparas. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. En Primera de Samuel, capítulo 3, en adelante, dice así. El joven Samuel ministraba en presencia de Elí, y la palabra del Eterno estaba limitada, se escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y sucedió que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Eterno, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor le llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y volvió y se acostó. Y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino otra vez a Elí y le dijo: heme aquí. Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostar. Y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Dios le volvió a llamar la tercera vez a Samuel. Él se levantó, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Dios le estaba llamando a este joven. Entendamos bien, con calma, para poder entender este hermoso mensaje. ¿Cuál era el propósito de Dios que tenía con Samuel? Ya hemos entendido que Samuel vivía en el templo desde muy pequeñito hasta madurar de joven. Dice la Escritura que él
estaba allí en el templo ministrando. ¿Cuántos obreros dentro de la iglesia, sí, le ayudan al pastor, ¿entiende? Le ayudan a dirigir el culto, el servicio, a predicar? Bueno, esto era lo que hacía este jovencito. Entendamos bien, por favor, esto es muy importante. Samuel desde niño estuvo allí. Y vamos a ver cosas negativas aquí y cosas positivas. El Señor le hablaba la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Dice la Escritura que de una manera, dos o tres maneras, el Señor le habla al hombre y el hombre no entiende. El Señor nos hace llamados, pero no conocemos la voz de Dios. Eso es lo más triste, no conocemos la voz de Dios. El Señor nos hace el llamado a que vengamos, a que lo reconozcamos, a que anunciemos el Evangelio, a que seamos unos evangelistas, unos predicadores. Pero Samuel, viviendo y desde niño y creciendo allí para ser un joven y ministrando, ¿cómo es posible que Samuel no conocía la voz del Eterno? ¿Cuántos predicadores predican en las iglesias dando mensajes, hablando de Dios, de las maravillas, del poder de Dios, pero aún no conocen la voz de Dios? Cuando yo vi esta lectura, bendito sea mi Padre Celestial que me dio el entendimiento para entenderlo. Yo lo leía, pero no, solamente era una lectura superficial. Pero me quedé asombrado cuando mi Padre Celestial me empezó a dar el entendimiento para entender en la vida de Samuel lo que estaba pasando. Una hermosa enseñanza que mi Padre Celestial me dio. Y es por eso que la quiero compartir con ustedes. Y no solamente aquellos predicadores, sino cuántos años tiene usted en la iglesia como miembro escuchando la palabra del Señor. Usted, varón adulto, joven, señora, señorita, y todavía no conoce la voz del Eterno. Sí. El Señor le habló la primera vez. Y él creía que era Elí, el profeta Elí, que le estaba llamando. Señor, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. Volvió otra vez, Señor, ¿me llamaste? No, Señor. Yo no. Todo esto me hizo reaccionar y Señor, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en esta profundidad en la vida de Samuel? Una enseñanza hermosa para ti, para usted y para mí. Dice la Escritura aquí que Samuel ministraba. En el primer pasaje así lo dice, y dice que la palabra del Eterno, la palabra de Dios, la enseñanza, la escritura de esta Biblia escaseaba. Usted sabe qué es la palabra escasear. Era muy poco, era muy poquita. El Evangelio
se estaba terminando, se estaba acabando. ¿Me está entendiendo? Tal vez no había predicadores, tal vez no había evangelistas, no había profetas, pero no sé qué es lo que estaba pasando, pero la Escritura nos dice que la palabra del Señor estaba escasa, estaba muy limitada, se estaba acabando. El Señor, como le interesaba, y había puesto los ojos en Samuel, y que Samuel iba a ser un profeta más adelante, un evangelista, un predicador, que iba a llevar el mensaje y que iba a llegar a nosotros. El Señor le hizo este llamado. Antes, porque escaseaba, fíjese bien, escaseaba la palabra de el Señor. Mire lo que dice en el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entendamos bien, por favor, ponga mucha atención. Samuel dormía. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, el Señor le habla a Samuel la primera vez. Antes era urgente, era preciso hablarle antes que se apagara la lámpara. Recuerde bien, dice que la palabra del Señor escaseaba en aquel tiempo. La palabra del Señor estaba escasa. Dice Salmo 105, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Salmo 119, 105 dice, todos lo conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Antes que se apagara, entendamos por favor, antes que se acabara el evangelio, antes que se apagara la lámpara, que es la palabra del Señor, el Señor le habla a Samuel, porque Samuel estaba a oscuras. Sí, dice que estaba dormido. El Señor quería que despertara, pero él estaba dormido, como muchos se van a la iglesia a dormir. Sí, de veras. Vea usted a su lado cuando va a iglesia, uno está ahí, está roncando. Él estaba dormido y el Señor le habló. Samuel, 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 despierta, despierta. Mira, se está acabando el evangelio, te necesito. ¿Quién es? No sabía quién le estaba llamando. No conocía la voz del Señor. Miren nomás qué tremendo está esto. ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia y no conocemos la voz del Eterno? Pero si estamos clamando, estamos orando, estamos cantándole y no conocemos ni a quién le estamos cantando ni a quién le estamos orando. Sí, no, decimos, ay Dios y Señor, y ¿te das cuenta?
que cuando el Señor se presenta a nuestra vida y nos habla, ¿me llamas, mamá? No, mija. Papá, ¿me llamas eso? No, vete a acostar. Mire nomás, póngase a pensar igual que yo. Samuel estaba dormido. No se duerma, aproveche. El Señor le habla a Samuel. Samuel, te estoy hablando porque la lámpara, que es mi palabra, que es el Evangelio, está muy escasa, se va a acabar. ¿Quién te va a enseñar? Quiero que lo aproveches ahorita, despierta, despierta. Quiero prepararte. ¿Se da cuenta? ¿Qué hermosura vemos aquí? ¡Qué hermosura! Antes que la lámpara de Dios, dice aquí, versículo 3, antes que se apague, porque la palabra del Señor estaba muy escasa, ya se estaba terminando. Veamos el libro de Amós, es un libro pequeño. En el libro de Amós capítulo 8, versículo 11, dice así: porque he aquí vienen días, dice el Eterno, que en los cuales enviaré, fíjese bien lo que dice, porque vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de escuchar la palabra de mi Padre Celestial. El Señor manda este hermoso mensajero al profeta Amós. Lo manda al mundo a que lleve este mensaje. Oigan, escuchen la voz de Dios. Escúchenla, les está llamando. Se está escaseando la palabra del Eterno. Ya se lo dijo al profeta Samuel, se lo dijo. Antes que se apagara la lámpara, antes se acabe el Evangelio. Por favor, escuchen. Estaba Amós llevando el Evangelio, porque el Señor dice que habrá hambre, mucha hambre en toda la tierra, pero no hambre de pan, ni de comida, ni de agua, sino de escuchar la palabra del Eterno. ¡Wow! ¡Qué hermosa enseñanza tenemos! Fíjese nomás, cuánto tiempo, años habían pasado lo que le había sucedido al profeta Samuel. Y vemos acá, más adelante, al profeta Amós llevando, predicando el mismo mensaje que Dios le estaba dando al profeta Samuel. ¿Se da cuenta qué hermosura? Bien dijo Pablo, seamos de un mismo parecer, de una misma mente. Así. Pero no, todos andamos divididos. Aquella se llama la iglesia fulana, la otra se llama la iglesia fulana, la otra se llama la iglesia fulana. ¿Y por qué andas en aquella iglesia si tú eres miembro de aquí? Miren nomás, peleando las almas que buscan la salvación, que buscan el Evangelio de Dios, que buscan el verdadero Evangelio de Dios.
¿Por qué se van? Algo vieron allí, algo vieron en esta iglesia, por eso se fue. Por eso anda la gente buscando, a ver dónde de veras. ¿Eh? Ya no hay consagración en los predicadores, los evangelistas, en todos aquellos que llevamos el mensaje. Ya no hay santidad, ya no hay unidad. Todos predicando a lo que les conviene. Este evangelio que dice el apóstol Pablo, que es como una leche que se le da a un bebito, ha sido adulterada. Lamentablemente los predicadores ya predican lo que a ellos les conviene. Y por esa razón se va a escasear la verdadera palabra del Señor. El verdadero mensaje se va a escasear. Sí. Qué triste. Recuerde, va a llegar un tiempo en que andaremos buscando. Dice aquí, así lo dice. Versículo 12, dice, e irán buscando de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando palabra de Dios y no la hallarán. Qué triste. Me ha impactado este pasaje. Bien, créamelo, ha sido como una flecha en mi corazón. Andarán errantes buscando el verdadero mensaje de Dios. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Pero discúlpenme que tenga que decir estas cosas. ¿Qué pasa en las iglesias? Ya es una burla, todos allí haciendo cosas espantosas allí, según ellos, adorando al Eterno, pero equivocadamente, vuelvo a repetir, no han conocido la voz del Eterno. ¿A quién le alaban? ¿A quién le cantan? Es un circo. Allí los predicadores echando maromas como en un circo, agarrándose a bailar allí. No, cuando usted de veras siente en su corazón que Dios le está llamando, usted va a andar. Señor, ¿me llamaste? ¿Me llamaste? Tenemos que estar preparados para conocer la voz del Señor. ¿Y cuál es la voz del Señor? El mensaje verdadero. Ese es el mensaje verdadero. Que no nos den a tole, como dicen por allí, con el dedo. Por eso no conocemos la voz de Dios. Por eso. Porque nos hacen divertir, nos hacen ponernos alegres, como dicen por ahí, una pachanga, una diversión. Entonces, cuando usted ande, llegará ese día cuando usted ande buscando palabra del Señor, y lo más triste, dice, no le encontrará. ¿Por qué? Porque fue demasiado tarde. Ay, Señor, perdónenos, papito precioso. Veamos algo espantoso que sucedió en unas mujeres que estaban
esperando al esposo. Vea lo que dice el libro de Mateo. Mateo 25. Dice, Mateo 25 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. No voy a leer todo esto. Léalo en su casa, por favor. Se dará cuenta de lo que estamos hablando. Mateo 25 en adelante. 10 mujeres, dice vírgenes, esperando al esposo. 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas no estaban preparadas. 5 de ellas, las estaban preparadas, tenían el evangelio, tenían la lámpara encendida. Así lo dice la escritura. Tenían sus lámparas encendidas, rebosando de aceite. ¡Qué hermosura! Las imprudentes y fautas no tenían aceite, estaban apagadas. Irán buscando aceite, dice Amós, buscando palabra del Señor, y no la encontrarán. Esto les pasó a estas 5 mujeres vírgenes. No tenían aceite. Se fueron a buscar aceite, ya no encontraron. ¿Se da cuenta qué hermoso es el mensaje que estamos escuchando? Que mi Padre Celestial nos lo da, nos está dando. ¿Se da cuenta? Seamos como esas mujeres sabias, prudentes. Se prepararon. Tenían sus lámparas encendidas. No podemos caminar en la oscuridad si no llevamos una lámpara. Sí. Aquí estamos viendo la lámpara de la vida eterna. Sí. La lámpara del reino del Señor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver más adelante? Aquí en nuestra vida hay una lámpara. La vida que tenemos es una lámpara. Si no estamos preparados como las 10 vírgenes que tienen aceite y el Señor nos lleva a la sepultura, ese día que termina nuestra vida, nuestra lámpara estará apagada. Antes que ahorita que estamos en vida, que tenemos esa lámpara que es nuestra vida, aprovechemos. Dice un refrán: mientras hay vida, hay esperanza. Si el Señor nos ha permitido muchos años, nos da la vida, y no hemos tenido ese encuentro con nuestro Padre Celestial, busquemos al Señor. Ahorita, como dice la Escritura, buscadme ahorita que me pueden hallar, encontrar. Este evangelio se va a terminar. La voz del Señor ya no se va a escuchar.
Es preciso que escuchemos la voz del Eterno, para cuando estemos en la presencia de Él, escuchemos la voz de Él, que es Él el que nos está llamando al reino, para que estemos con todos aquellos varones santos y obedientes que fueron a sus mandamientos de Dios. Espero que este pequeño estudio haya sido de mucha bendición en sus vidas. Aprovecho ahorita que tiene vida. Esa lámpara que es nuestra vida, ahorita que está encendida, ¿sí? Busquemos el Evangelio para que tengamos aquí las dos lámparas y nos vayamos a la sepultura con las lámparas encendidas. ¿Entendió? Para terminar, el libro de Lucas capítulo 12, versículo 35, dice el apóstol Pablo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué es lo que nos está haciendo Pablo? Que estemos preparados. Miren nomás, que el mismo mensaje que viene desde el principio. Preparémonos, dice Pablo. Recuerden a Samuel. El Señor le dijo: tú que duermes, despierta, porque se acaba el Evangelio. Recuerden, dice el apóstol Pablo, las vírgenes, las 10 vírgenes. Prepárense, que sus lámparas, ahorita mientras hay vida, mientras nuestra vida es una lámpara, antes de que se apague, que nos vayamos con el Evangelio hasta la sepultura. ¿Entendió? Aquí lo dice Pablo: que vuestras lámparas estén encendidas. Al mirar este estudio, usted, cuando se lo vea, Dios le va a dar más, mucho más de lo que he escuchado en este estudio. Dios le va a dar más a conocer lo que Dios quiere que conozca usted. Tal vez aquí no se le dijo todo, pero Dios tiene un mensaje para usted.